En cualquier proceso industrial, a menudo nos encontramos con instalaciones de considerables dimensiones y con multitud de elementos, materiales o instrumentos que conforman dicha instalación. Para poder identificar estos equipos e instrumentos de una manera sencilla y poder tener además una idea de las condiciones de diseño de cualquier proyecto de ingeniería, nos valemos de una herramienta que conocemos por los diagramas P&ID. Empezamos con el video. Bien, ahora empecemos respondiendo. Pues, ¿qué es un diagrama P&ID? Piping and Instrumentation Diagram, un diagrama de tuberías e instrumentación. P&ID es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como todos los equipos instalados y el instrumental. Estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que nos permitirán identificar todos los componentes que conforman un proceso, como las tuberías, el número de líneas de la tubería, sus dimensiones, válvulas, lazos de control, alarmas, equipos, niveles, presostatos, drenajes, purgas, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy útil en proyectos de ingeniería como la creación de calderas a vapor, intercambiadores de calor, calderas eléctricas y mucho más. Ahora, existen algunas diferencias con el diagrama PFD, ya que los diagramas P&ID están estrechamente relacionados con estos diagramas de flujo de proceso o los PFD. La diferencia principal es que los diagramas P&ID incluyen más detalles sobre tuberías, lazos de control y los diferentes instrumentos relacionados, mientras que los PFD o diagrama de flujo de proceso se enfocan en mostrar el flujo y los balances generales de materia y energía. Los P&ID muestran cada válvula, los controladores, el detalle como el diámetro, el material de las tuberías, toda la parte de instrumentación. Eso sí, estas diferencias pueden variar según la planta en la que se utilice. Veamos un ejemplo muy básico de un diagrama P&ID. Por ejemplo, aquí tú ves un tanque controlado por una válvula y acá tenemos nosotros ciertos instrumentos. Ahora, los círculos representan instrumentos que pueden ser de diferentes tipos. Las letras, existen letras en la parte de arriba, me indican qué tipo de instrumento es, su función y también en la variable al cual está relacionado. Y los números identifican el lazo de control. Ahora sí pasemos a ver cada uno de los símbolos que hay en este tipo de diagramas. En la parte de equipos, por ejemplo, que representan máquinas y dispositivos. Por ejemplo, acá tenemos un compresor centrífugo, mira la representación. Tenemos aquí un compresor axial. Aquí tenemos una lista de diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, un agitador de mixer, como se representa en la parte de equipos, ¿no? En la parte de tuberías y conexiones, ya que esto muestran cómo se transportan los líquidos y gases en una planta. Por ejemplo, acá tenemos de uno a mucho, ¿no? Ingresa un proceso y se divide en varias líneas, ¿no? O tiene multilíneas, ¿no? El tema de la flechita para saber a dónde llega, de dónde sale. Tenemos, por ejemplo, el tipo de señal. Tenemos por aquí otro tipo de señal. Tenemos, por ejemplo, por una señal neumática. Tenemos para una señal hidráulica. Y así diferentes tipos de tuberías para saber qué realmente es. Luego pasamos a la parte de recipientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un tanque abierto pero de una forma diferente, un tanque completamente cerrado, y así vas a ver diferentes distribuciones, ¿no? La idea no es tampoco memorizarlo todo, ¿no? Muchas veces en los diagramas P&ID, como el que tengo aquí, por ejemplo, que ya vamos a hablar más detalle, nosotros tenemos aquí como una lista, no solamente para la parte de representación de lo que son las símbolos, las letras, sino también pues alguna representación a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos un header, válvula persiana, actuador cilindro electroneumático, válvula proporcional. La idea es tener del proceso una leyenda, y en esta leyenda tú puedes saber qué equipo exactamente, ¿no? Para que una persona que quizás no tiene mucho conocimiento venga y dice, ¿qué será esto? Tienes por acá, es el PS, ¿qué es? Es un interruptor de presión, ¿no? Y puede identificar más rápidamente, sin tener tu leyenda por ahí. Luego tenemos, por ejemplo, los intercambiadores de calor, ¿no? Que son dispositivos que transfieren calor de un lugar a otro. Ejemplo de esto, las calderas, condensadores, mira acá los condensadores, otro tipo de condensadores, y aquí tenemos una variedad de herramientas para que tengas en cuenta. Luego tenemos las bombas, que son dispositivos que mueven fluidos a través del sistema, los ventiladores, como los pulverizadores, etcétera, ¿cierto? Entonces mira, tenemos una bomba centrífuga, otro ejemplo de bomba centrífuga, mira por acá, tenemos aquí bomba de vacío, ¿correcto? Entonces, y luego tenemos pues los instrumentos, ya que estos miden y controlan las variables como flujo, temperatura, presión, corriente, velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solo sí que tienen una representación diferente. Por ejemplo, acá cuando tienes solo un círculo, cuando no tienen una raya, indican algo diferente. Cuando tienen un solo círculo, por ejemplo, podemos decir que está montado solamente en campo. Cuando tiene un círculo ya con una raya aquí a la mitad, podemos decir que está montado no en campo, sino está montado en un panel o en un tablero. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, acá tenemos este tiene como que un rombo dentro de un cuadrado, entonces es un indicador programable. Y aquí tenemos ciertas variaciones de acuerdo al tipo de letra. Normalmente la primera letra
la primera letra empezando de izquierda a derecha, indica la variable que tú estás controlando. Es muy fácil, ¿no? Toda esta terminología está en inglés. Por ejemplo, si fuera T, pues viene de temperatura, ¿correcto? Si fuera S, viene de speed, que viene de velocidad. Si fuera I, fuera de corriente. Si fuera F, fuera de flujo. Si fuera P, fuera de presión. Entonces es la de la mano izquierda de la primera letra, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿ve? T, temperatura, ¿no? La segunda letra ya viene a ser la función que realiza, ¿no? Entonces hay ciertas variaciones, pero en términos generales. En este caso, la función que está realizando es indicador de temperatura. Entonces hay como las clásicas, ¿no? Transmisor, indicador, controlador. Transmisor, la T, indicador, y como segunda variable, ojo, la C de controlador. Entonces fíjate, ¿no? Sería indicador de temperatura, transmisor de temperatura, ¿no? Este es un proceso quizás que graba. Indicador de flujo, controlador de temperatura, ¿no? Transmisor de flujo. Recuerda, la primera letra es la variable que está controlando el proceso, temperatura, flujo, corriente, presión. Y la segunda y la tercera es la función que está haciendo el equipo, ¿no? Transmisor de flujo, ¿correcto? Entonces acá tiene como ciertas variaciones. Y el último número, pues ya te comenté que significa el lazo del proceso. Y por último, pues tenemos las válvulas, las que controlan el flujo de líquidos o gases en el sistema. Y conocer pues cada una de estas simbologías de los diagramas P&ID es fundamental porque estos símbolos representan los componentes claves del sistema. Es por eso que te mostraré algunos de los errores más comunes al leer un diagrama P&ID. Por ejemplo, los diagramas P&ID no indican el tamaño exacto de los equipos y tubería, lo que puede llevar a errores de diseño y construcción si no se verifica el espacio real disponible antes de agregar nuevos equipos. Por ejemplo, acá tengo un diagrama P&ID. Fíjate, ¿no? Entonces aquí tengo, mira, ve, un ejemplo de una bomba. Esta es una bomba Fuller, pero no me dice el tamaño de los equipos, ¿cierto? Y aquí tengo alguna instrumentación de campo, ¿no? La Z, ¿qué será la Z? La Z viene a ser de posición y la S es de switch, interruptor de posición. Y el número 129 que te había comentado es el número de lazo. Si te das cuenta, hay dos interruptores de posición, pero entonces acá vienen ya las variantes, ¿no? No puede haber dos equipos iguales, porque si no sería ZS 129, ZS 129. Entonces, según la variante es agregar la 1, 2, o se le puede poner guión 1, guión 2. Tienes algunas variantes, ¿correcto? Aquí. Pero ninguno de estos te muestra como que el tamaño, ¿no? Ninguno te muestra el tamaño. Por ejemplo, WE, que sería el W. W viene a ser pues de weight, de peso, ¿no? El AE viene a ser del elemento primario, o sea, viene a ser como un sensor de peso, y es muy probable que este sea una celda de carga. Sí me indica la capacidad del equipo, más detalles, pero cada uno de estos elementos no me indica el tamaño. Esto significa que es crucial asegurarse de que se está trabajando con la versión más reciente del documento. Usar una versión antigua puede llevar a errores como hacer ajustes en equipos que ya no existen o comprar equipos que ya fueron instalados, ¿no? Porque aquí tú en cada lazo puedes saber toda la instrumentación que existe en campo, ¿no? Por ejemplo, te vas a campo y tú dices, mira, este señor de acá está conectado en campo, te das cuenta, y dice TE, que sería sensor de temperatura guión 2. Entonces, ¿por qué está guión 2? Porque seguramente veo el diagrama 177, debería haber otro lazo. Aquí tienes, ¿ves? Que le corresponde a este equipo. Mira, tienes acá 177, entonces hay dos sensores de temperaturas, guión 1 y guión 2. Entonces, yo podría identificar eso, ¿no? Y que estos sensores de temperatura están conectados de forma punteada, significa que hay dos equipos que están trabajando de esta manera. Entonces, cuando yo me vaya a campo a verificar este ciclón número 2, voy a verificar que existe un sensor de temperatura y de forma eléctrica está cableada a un transmisor. Mira, ¿qué sería este señor? Transmisor, indicador de temperatura. Un equipo en campo que no solamente tiene la función de transmitir la señal quizás a un controlador, sino que también en campo me va a indicar el valor de esta temperatura y debería estar en campo. Fíjate, debería estar en campo. Yo voy a campo y tengo que encontrarlo por aquí cerca, ¿no? Eso es. Ahora, por ejemplo, vemos aquí otra cosa diferente. Mira, yo tengo acá el sensor de presión, pero fíjate, el sensor de presión está conectado con un transmisor indicador de presión y todo está conectado junto, ¿no? Cuando tú tienes dos círculos conectados juntos, significa que es un solo equipo, solamente que está haciendo doble chamba, tanto la parte de sensado como la parte del transmisor indicador de presión. ¿Perfecto? Otro problema es que un diagrama P&ID esté técnicamente correcto puede parecer desordenado debido a la gran cantidad de información que contiene. Mira acá, si tú minimizas todo esto, fíjate, ¿no? Parece todo acá un garabato, ¿cierto? Yo podría quitar esta parte, podría desactivar una capa, desactivo la capa, y aquí cuando desactivo la capa podría convertirse en un PFD, ¿no? Que solamente me muestra la parte de las tuberías, la parte del proceso, ¿no? Pero al momento de ya conectar esto,
Mira cuánta información tiene. Y eso que no está en la versión final, porque la versión final, cuando tú ya agregues mucha más información de campo, eso se va a ver como que más información conectada. Y la idea es tener mayor conocimiento para poder saber distinguir a dónde se conecta cada parte del proceso, qué elementos contiene realmente, qué lazos de control hace, por ejemplo por aquí, ¿no? Que están conectados al sistema de lazos de control cerrado. O déjame que abra un archivo para mostrarte más detalle. Mira, por ejemplo, ¿no? Eso de que hace el diagrama PIN-ID, el mismo que te he mostrado, es lo mismo, solamente que esto de acá ya está con toda la información de campo, ¿no? Entonces, mira, donde muestran todos los lazos de control, mira, a dónde se lleva toda esta señal, un sistema de lazo control cerrado, fíjate, mira que se lleva acá y toda esta información viene a ser data, que se lleva a un interloop y de aquí pues podemos mandar una orden para que poder mover este alimentador rotativo de SCADA. Fíjate, ¿no? Tiene más información de campo. Mira cuánta información tiene. Mira. Y todo esto, ¿no? Entonces, por eso decía que podría parecer a simple vista mucha información y podría parecer desordenado. Pero si te das cuenta y si tú revisas a detalle, puedes tener toda la información que requiere de campo, lo puedes tener acá en un solo diagrama PIN-ID. Y antes de acabar el video, cuéntame en los comentarios qué otro error común conoces al momento de leer o diseñar un diagrama PIN-ID. Y aquí tienes 2 videos para que aprendas a más detalle, así que ve a verlos ahora mismo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte de nada.